Eh, Nuevamente estamos aquí para hacer una especie de repaso de lo que ustedes van a hacer en la guía, en la última guía del laboratorio de lente. Yo aquí ahora tengo abierta, entonces vamos a pasar a abrirla. Ustedes en este punto, si están viendo este video, es porque ya descargaron la guía, ¿verdad? Ya la tienen descargada en su computador. Entonces vean, eh, voy a darle una leída bastante rápida. No me voy a trazar mucho aquí en la introducción. Vamos a leer los objetivos. Obviamente, esta guía se las debió haber dejado su instructor en el blog, en el blog de su respectivo instructor. Entonces, los objetivos: identificar el tipo de lentes convergentes, diferenciar entre el tipo de imágenes reales y virtuales y analizar las características de las imágenes. ¿Sí? Los materiales que vamos a utilizar, obviamente, en nuestra computadora, ¿verdad? Y el simulador FET de lentes convergentes. Bien, el marco teórico. Una lente óptica, vamos a ir leyendo. Una lente óptica fabricada con un material transparente tal como el vidrio, plástico o cristal tiene una o ambas superficies esféricas. De ello depende depende la manera en que la luz se refractará o desviará al pasar a través de ellas. Por consiguiente, las lentes se clasifican en biconvexas o convergentes y lentes bicóncavas o divergentes. La imagen formada por una lente dependerá de las características de la lente y de la ubicación del objeto respecto a la lente. Las características de la imagen pueden determinarse de dos maneras. Es decir, para determinar nuestra imagen, nosotros vamos a utilizar primero un diagrama de rayos y después que hayamos entendido este diagrama de rayos, vamos a utilizar lo que es esa, esa ecuación de las lentes delgadas. ¿Sí? Entonces, en el diagrama de rayos vamos obviamente ustedes van a leer todo esto aquí. Vamos a pasar a hacer un diagrama de rayos. Aquí lo que tenemos es una lente vista de manera lateral. Este es como que si lo pusieron de manera lateral, eh, una lente, ¿verdad? Que se ve, por decirlo así, su, su grosor, ¿verdad? Este es como el grosor de la lente, esto, ¿sí? Entonces, obviamente, todo esto va a ser nuestra lente, ¿sí? Todo esto que está por aquí. Fíjense que, en primer lugar, antes de meternos a analizar todas estas cosas que hay por aquí, el diagrama está dividido en cuatro. Primero dividen a la lente en dos, aquí, ¿sí? La dividen en dos a lo largo justamente digamos, en medio de la lente, pasan a dividirla en dos, ¿sí? Entonces, esto lo que me permite es que en el diagrama, acá la parte izquierda va a ser adelante de la lente, adelante, ¿sí? Y la otra parte del diagrama va a ser atrás. Esto es importante, ¿verdad? Adelante y atrás. Luego vinieron y dividieron, ahora pusieron una línea, digamos, horizontal, ¿verdad? Aquí, donde ahora dividieron la lente justo en la mitad, tomando en cuenta el largo de la lente, ¿verdad? Sí. Primero la dividieron tomando en cuenta el grosor y luego en el largo, justo en la mitad. ¿Sí? Entonces aquí en este caso, obviamente, aquí va a ser arriba, ¿verdad? Y aquí va a ser abajo. Sencillo, ¿verdad? Abajo
bueno, aquí abajo. Vamos a tratar de borrar esto. Abajo del diagrama, ¿no? ¿Sí? Arriba y abajo. Sencillo. Supongo que hasta este punto vamos bien sencillo. Esto es importante que lo tengan bien presente siempre. Sobre todo esto de adelante y atrás. Manténganlo presente. Vamos a borrar y a continuar. Por aquí tenemos un objeto, ¿no? En este caso es una velita, ¿sí? Y también tenemos estas dos Fs por aquí, ¿sí? Y también tenemos estas mediciones de distancias por aquí, ¿verdad? Las Fs, ¿sí? Cada uno de estos puntos se les llama focos. Focos. ¿Sí? Y son muy importantes porque gracias a los focos se determinan las imágenes de los objetos, ¿verdad? Y dicho sea de paso, aquí nos pusieron un objeto, que va a ser una velita. El objeto se le dibujan 3 rayos. Ustedes ven que también el objeto tiene una altura y está justamente puesto en la línea horizontal en la línea de división horizontal, ¿sí? Y tiene una altura, la vamos a llamar h sub 0, ¿sí? De la parte superior del objeto parten 3 rayos, si se fijan, este y este, ¿sí? Los focos también hay que tener en cuenta que están ubicados también en la línea horizontal, ¿verdad? Entonces, el primer rayo va a salir desde la parte superior del objeto, ¿m?, hasta la mitad, hasta el centro de nuestra lente, ¿sí? Siendo paralelo a la línea horizontal, ¿sí? Es decir, va a salir horizontalmente. Luego, desde este punto vamos a unir con el foco de la parte de atrás. Si ven que un foco está en la parte de atrás y otro foco está en la parte de adelante del diagrama, ¿sí? Entonces va a pasar por aquí y listo. El segundo rayo va a salir desde la parte superior del objeto y va a pasar justo donde se intersectan las divisiones, en este punto. Puede ser una especie de punto de origen, ¿verdad? Y listo. El último rayo va a pasar primero por el foco de adelante del diagrama, ¿verdad? Y luego va a llegar hasta la mitad o hasta, digamos, el centro de la lente, y de ese punto va a seguir su camino horizontalmente, ¿sí? Estos 3 rayos se tienen que intersectar en un punto, ¿sí? Y justo en ese punto donde se intersectan va a estar nuestra imagen, o digamos la parte superior o inferior de la imagen, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté ese punto. Si ustedes ven que este punto está abajo, ¿verdad? Abajo del diagrama, no está arriba. Entonces, si está abajo, eso significa que el objeto o la imagen que forma este objeto está invertida. Por eso les dice aquí el diagrama que la imagen es real, invertida y reducida. Una imagen real, dicho sea de paso, que ya lo vamos a explicar un poco más adelante, es una imagen que se forma atrás, o digamos en la parte opuesta a donde está el objeto. ¿Sí? El objeto en este caso de este diagrama, el objeto está en la parte de adelante de la lente, ¿sí? En la parte izquierda también se podría decir. Está en la parte de adelante, entonces por eso la imagen va a estar aquí en la parte de atrás de la lente, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestra imagen es real, ¿verdad? Ya eso lo voy a explicar un poco más después. Bien, de ahí están estas distancias, que son, esta d sub 0 es la distancia desde el objeto hasta el centro de la lente, ¿sí? Y d sub i es la distancia desde el centro de la lente hasta donde se forma la imagen, ¿sí? Esto se lo explican un poquito mejor aquí. Bueno,
supongo yo. Ustedes tienen que leer este párrafo aquí. Hay otra cosa, esto es muy importante. Esta distancia desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí se le llama distancia focal. Y como les decía inicialmente, es muy importante, ¿sí? Esta distancia no se las pusieron aquí en el diagrama, lamentablemente. A esta se le llama altura del objeto, como les decía, y a esta se le llama altura de la imagen. En este caso, como la imagen está invertida, la altura va hacia abajo, ¿sí? Es una altura entre comillas, ¿verdad? No es, por decirlo así, altura per se, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, sobre todo esta distancia focal, ¿verdad? Porque la distancia focal determina muchísimas cosas dentro de toda esta formación de imágenes con lentes. Es muy importante. Bien, creo que esto se entiende. Luego vamos a pasar a cómo se relacionan todas estas distancias que hay por aquí, todos estos números, ¿verdad? Y se relacionan con la ecuación de las lentes delgadas, que es precisamente esta que está aquí, ¿verdad? La ecuación de las lentes delgadas es simplemente relaciona la distancia, digamos, del objeto de sub 0 con la distancia de la imagen, ¿verdad? La distancia de la imagen hasta la lente, distancia del objeto a la lente, distancia de la imagen a la lente, y la distancia focal, que yo les había dicho que es desde aquí, desde el centro hasta aquí, ¿sí? Esa es la distancia focal, se llama F, ¿verdad? F. ¿Sí? No aparece aquí en el diagrama, lamentablemente, pero bueno, no importa. Se relacionan con esta fórmula. Estas dos fórmulas, de hecho, son las que vamos a estar utilizando más. De hecho, son las únicas que vamos a estar utilizando básicamente. Sus características, dice aquí, se determinan por convención de signos y con la ayuda del aumento lateral. M es una distancia que se le conoce como aumento lateral. Y es igual a esto, a menos d sub i entre d sub 0, es decir, menos la distancia, o lo que mida la distancia desde la imagen hasta la lente entre lo que mide la distancia desde el objeto a la lente. Eso multiplicado por menos 1. Pues aquí les explican cómo es este cuadrito la distancia focal, cómo es la distancia al objeto, la distancia a la imagen y la orientación de la imagen, dependiendo de ciertos valores y de ciertas características de las lentes. Por ejemplo, la distancia focal para lentes convergentes va a ser positiva, para lentes divergentes va a ser negativa, ¿sí? Ya vamos a pasar a qué es eso de convergentes y divergentes. Luego, la distancia al objeto para un objeto real. Los objetos reales, lo que quiere decir esto de frente a la lente, significa que cualquier objeto que sea real va a estar frente a la lente, en el lado izquierdo, ¿sí? Si es virtual, va a estar atrás de la lente, ¿sí? En el caso de las imágenes, la distancia a la imagen va a ser una imagen real al lado, bueno, aquí el objeto real va a tener una distancia al objeto positiva, ¿sí? El objeto virtual va a tener una distancia al objeto negativa. En el caso de la distancia a la imagen de sub i, la imagen va a ser real cuando, esto es muy importante que lo comprendan, y ya lo vamos a ver en la simulación, cuando la imagen se forma en el lado opuesto de donde está el objeto, ¿sí? Es decir, si el objeto está en este lado y la imagen se forma en este lado, vamos a tener una imagen real. Si el objeto está en este lado, como es el caso, ¿verdad? Que el objeto está en este lado, la imagen se forma al otro lado, entonces tenemos una imagen real. En el caso de que tengamos el objeto y la imagen en el mismo lado, vamos a tener entonces una imagen virtual,
Y aquí lo que les dice es que en el caso de una imagen real, d sub i va a ser positiva. Y de una imagen virtual, d sub i va a ser negativa. Luego, la orientación de la imagen, M, va a ser derecha respecto al objeto, ¿verdad? Eso quiere decir una imagen, si el objeto es este, nuestra imagen va a ser esto. Va a estar derecha, no va a estar invertida. Una imagen invertida es algo así. ¿Sí? Entonces, dice que la imagen va a ser derecha respecto al objeto cuando m sea positiva, con el valor de m. ¿Quién era m? Pues m está aquí. ¿Sí? Y si m es negativa, entonces la imagen va a estar invertida con respecto al objeto. ¿Sí? Este podría ser un poquito confuso, ¿verdad? Yo les recomendaría, yo al menos a mis alumnos les voy a dejar una lectura, espero que no se confundan más de lo que normalmente se confunden, ¿verdad? Bueno, lentes biconvexas. Una lente biconvexa o convergente es simplemente una lente que toma los rayos de luz y los hace converger en un punto, ¿verdad?, al que se le llama foco. ¿Sí? Todos los rayos convergen en ese punto. Eso es todo. Pueden leer un poco más de esto si quieren, después, ¿verdad? Esta imagen es importante porque los objetos, cuando se coloca a una distancia menor que la distancia focal, ahorita vamos a abrir de hecho ya la simulación, vamos a ver si nos abre. Vamos a ver, vamos a esperar un poco. Ustedes pueden abrir la simulación simplemente dando clic aquí, ¿verdad? Sí. Creo que no tengo... Vamos a ver, ahí está. Permitir. Este mensaje siempre les va a aparecer, ¿verdad? Eso de permitir Adobe Flash Player. A estas alturas ustedes ya deberían de tener instalado Flash Player porque el laboratorio pasado pues lo necesitaron. Entonces creo que ya se está ejecutando la simulación. Vamos a ver. Bueno, si no se ejecuta, la vamos a abrir vamos a abrir. Vamos a ver si... Ahí está, ya está. Bien, este es básicamente nuestra simulación. Nosotros lo único que vamos a estar haciendo es sacando imágenes con distintos índices de refracción, ¿sí? Porque resulta que las lentes tienen un índice de refracción, ¿verdad? Eso ya lo debieron haber visto. Y para utilizarla vamos a darle aquí donde dice clic imagen virtual, ¿sí? Entonces vean, acá lo que tenemos, de hecho, esta es una lente convergente, una lente como esta, ¿sí? Entonces vamos a comprobar lo que dice por aquí. El objeto se coloca a una distancia menor que la distancia focal. Dice que la imagen va a ser virtual, derecha y aumentada. Vamos a ver si es cierto. Las imágenes virtuales, como les dije, son las imágenes que se forman en el mismo lado del objeto. Vamos a ver. Aquí están los focos. Si se dan cuenta, este es un foco y este es otro. Entonces, ¿qué pasaría si yo tomo la imagen, ¿sí?, y la muevo a una distancia menor que la distancia focal? Aquí está justo la distancia focal. ¿Qué pasa si la muevo a menor? Pues vemos que ahora la imagen se forma acá, justamente adelante de la lente. Tanto el objeto como la imagen están adelante. Entonces es una imagen virtual, ¿sí? Y ven que está aumentada, ¿verdad? A simple vista se nota. Entonces sí, es cierto, la imagen es virtual y encima está derecha, ¿verdad? Es la misma, ¿sí? No está invertida. Luego, el objeto se coloca a una distancia mayor que la distancia focal, pero menor que el doble de la distancia focal. Es decir, entre f y 2 veces f. Vamos a ver. Aquí está la distancia focal. La distancia focal para esta lente, vamos a poner una regla por aquí, es más o menos unos 30, por decirlo así.
No, vamos a ver. 1,80. Entonces pongámosle 80 acá. Justo acá. Vemos que en este punto, de hecho, la imagen está aumentada e invertida, ¿sí? Entre este punto y este punto, ¿sí? Será real, invertida y aumentada. Es decir, real quiere decir que la imagen se forma al otro lado de donde está el objeto, ¿sí? En este caso se forma en el lado de atrás de la lente, ¿sí? Entonces, después dice que la distancia del objeto sea 2 veces mayor que la distancia focal, ¿sí? Si movemos, bueno, mayor que 2 veces la distancia focal. Vemos que en este caso el objeto empieza a disminuir de tamaño, ¿sí? En este caso es lo mismo, nada más que el objeto aumenta, ¿sí? Está aumentado, pero aquí disminuye, invertido pero disminuye, que es justo lo que les dice por ahí, ¿verdad? Y bueno, aquí las lentes bicóncavas que no la vamos a estar utilizando en este laboratorio. Entonces, ustedes se van a leer aquí el procedimiento. En la parte 1 lo único que van a hacer es poner el índice de refracción a 1,68. Obviamente después de abrir toda la simulación, ¿verdad? Lo ponen a 1,68, le dan aquí a imagen virtual, a regla, para que les muestre la regla, ¿sí? Es básicamente todo eso lo que le está diciendo. Nuevamente, ustedes traten de leer bien esto, ¿verdad? Entonces, lo que van a hacer básicamente es llenar esta tablita, ¿sí? Aquí lo que les están pidiendo es, por ejemplo, primero les dan una distancia del objeto, ¿sí? Les piden que ustedes encuentren la distancia de la imagen, el tipo de imagen que es, si la imagen está aumentada, reducida, igual en tamaño, el aumento lateral, ¿verdad? El aumento lateral, recuerden que es, ¿cuál era? Vamos a ver. Era este, de subí, vamos a ver dónde estamos. El aumento lateral es simplemente menos de subí entre de sub 0, ¿sí? Entonces ustedes conocen estos dos valores, simplemente los sustituyen y listo. Ya tienen que saber que de sub i, bueno, de sub i y de sub 0 dependen su valor va a ser positivo o negativo dependiendo de dónde estén y el tipo de imagen que tengamos, ¿sí? Entonces, vamos a borrar esto. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? La distancia del objeto de sub 0 en primer lugar lo van a poner en 40 centímetros. Vamos a irnos a la simulación. Vamos a medir 40 centímetros. Está más o menos por ahí. Entonces ustedes van a tomar, si lo ven, yo pongo justo el 40 en medio de la lente. Así. Sí. Entonces van a tomar el objeto y lo van a mover justo en medio de donde inicia la regla, ¿sí? La regla inicia aquí, justamente ahí. Entonces ahí van a poner en medio el objeto, es decir, la mitad del objeto es esto, ¿sí? Entonces justo ahí van a poner la regla, ¿entienden? Vamos a hacerlo algo así, ¿sí? Entonces ven que la imagen del objeto es virtual, está aumentada, ¿verdad? Y nos piden que busquemos la imagen de, bueno, la distancia de la lente a la imagen.
simplemente vamos a usar la regla, ¿verdad? La imagen en este caso se forma adelante, ¿verdad? Y como es virtual, esta imagen va a ser esta distancia de sub i, la distancia, vamos a poner otro color, la distancia a la imagen va a ser negativa, ¿sí? Es decir, cualquier valor que me salga aquí va a ser negativo, solo porque la imagen es virtual, ¿sí? Obviamente las distancias negativas no existen. Entonces vamos a poner la regla justo ahí. Digamos que me sale una distancia de más o menos unos 100, yo diría que unos 116 centímetros por ahí. Sí. Entonces lo pongo acá. Nuevamente estoy midiendo desde el centro de la imagen, ¿verdad? Sí, la reglita la puse justo ahí y medí desde aquí hasta donde sea que me salga aquí, ¿verdad? Yo digo que es 118 por ahí, no, 110, 115, 116 por ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a ir, lo vamos a anotar aquí donde dice de subir. Esta distancia, entre comillas, es negativa, ¿sí? Porque es una imagen virtual. La imagen es virtual, ¿por qué es virtual? Porque se forma en el mismo lado donde está el objeto. Entonces pongo aquí virtual. Luego, el aumento de la imagen simplemente va a ser m, ¿sí? Aquí simplemente vamos a analizar m. Menos de sub i era, vamos a ver. No recuerdo, es de sub i. Menos de sub i entre d sub 0. Ya conocemos los valores tanto de d sub i y de d sub 0. D sub i es menos 116 y d sub 0 es 40. Entonces esto es igual a menos por menos 116 centímetros. No lo voy a poner ahí, ¿verdad? Ustedes sí. Y 40. Obviamente este se cancela, ¿verdad? Menos por menos da más. Entonces queda algo positivo. Entonces significa que la imagen está aumentada. M es positiva, entonces la imagen es aumentada. Si M fuera negativa, la imagen fuera reducida, ¿no? Y aquí en donde dice aumento lateral van ustedes a hacer esto en la calculadora y lo van a poner aquí, ¿sí? Y así, ¿verdad? Después la distancia les dice que ustedes pongan el objeto en F. Van a venir a la simulación. Ay, perdón. A la simulación van a poner el objeto justo en la distancia focal. ¿Cuál es la distancia focal aquí? A ver. La distancia focal es justo aquí en este puntito, ¿sí? Entonces justamente ahí la voy a poner. En medio, ¿verdad? Que el puntito quede en medio del objeto. Sí, sí, no, bueno, por ahí. ¿Dónde se forma la imagen? Pues vean que no se forma en el infinito, por decirlo así. Entonces, ustedes, la distancia a la imagen no existe, es infinito. ¿Sí? Se forma en el infinito, ponen ahí. Tipo de imagen virtual o real, bueno, ustedes tienen que hacer el análisis, ¿sí? De eso se trata este laboratorio. Igual después van a buscar la distancia del objeto, 90 centímetros, lo mismo. Van a venir a la simulación, van a medir 90 centímetros. 90 centímetros es justo aquí. Y van a poner el objeto nuevamente en el centro de la regla, ¿verdad? En el centro de donde inicia la regla. Ahí. Vemos que la imagen es virtual. Perdón, es real. La imagen es real y aumentada, ¿verdad? A simple vista, ¿verdad? Es real, aumentada e invertida. ¿Sí? Nuevamente ustedes ya tienen que haber leído bastante teoría de lentes y de óptica en este caso, ¿verdad? Después lo van a poner en 2 veces la distancia focal, ¿verdad? La distancia, para sacar 2 veces la distancia focal
De hecho yo ya lo había hecho, creo. Vamos a ver. Primero vamos a sacar la distancia focal, que es de, creo que 60 y 59 por ahí. 2 veces 59 es 100, ¿qué? 118. Más o menos por acá. Entonces, 2 veces la distancia focal es más o menos aquí. Vemos que la imagen está justamente, es prácticamente la misma, ¿verdad? Está invertida, no está aumentada, ¿verdad? Todo eso ustedes lo tienen que ir analizando, ¿verdad? Aquí. Sacando, digamos, para analizar todo eso es muy útil sacar esta cantidad, ¿verdad? Analizar si es positiva o es negativa, ¿verdad? Si es positiva ya saben que la imagen va a estar aumentada. Si es negativa, la imagen va a estar reducida. ¿Sí? Ahí va a depender. Ahora, en este caso, yo creo que basta con ver la simulación para que veamos que la imagen tal vez no está ni aumentada ni reducida, sino que es la misma. Depende, ¿verdad? Igual, si el aumento, creo que si el aumento lateral es 1, es justamente, bueno, no necesariamente, no necesariamente. Entonces, ustedes van a hacer este análisis, ya saben cómo usar la simulación, es bastante sencillo, ¿verdad? Muchas de estas preguntas se pueden contestar de hecho ¿cómo se dice? A simple vista, ¿verdad? Si pueden, si son bastante perspicaces, ¿verdad? En la segunda parte, simple y sencillamente, lo único que van a hacer es cambiar el, el índice de refracción. Ya no va a ser 1.68, sino que va a ser 1.5. Y ya, y van a ser exactamente lo mismo, nada más que con otro índice de refracción. Y van a llenar esta segunda tablita. Una vez ustedes hayan llenado las tablitas, van a hacer este tratamiento de datos experimentales. Va a calcular las distancias de la imagen de subida en la tabla 1 haciendo uso de la distancia focal, que es 60 centímetros de hecho, no es 59, sino 60. Y además las diferentes distancias del objeto, respectivamente. Van a hacer todos estos cálculos con aquella fórmula, la fórmula de... Todos esos cálculos se pueden hacer con estas dos fórmulas. ¿Sí? Despejando de aquí, hacen esos cálculos. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente el tratamiento de datos experimentales, con las distancias de las imágenes calculadas y las distancias de objetos respectivas. Calcular el aumento lateral, utilizando cálculos del inciso anterior con respecto al aumento lateral, escriba las características de la imagen, repita los mismos cálculos para la tabla 2, haciendo uso de la distancia focal y demás diferentes distancias del objeto respectivamente. Eso, prácticamente estas 4 preguntas se responden con esas ecuaciones. ¿Sí? Nuevamente ustedes tienen que hacer ese análisis. Yo personalmente les voy a dejar alguna lectura, al menos a mis alumnos, ¿verdad? Y esta simulación la van a encontrar en, en, mi, en mi blog, ¿sí? No sé en el caso de los demás instructores. Luego análisis de resultados, va a contestar esa pregunta, cuestionario, contestar todas esas preguntas y conclusiones. Yo diría unas 3 conclusiones, estaría bien. Y eso sería básicamente todo. Así que este informe está bastante sencillito, la simulación es bastante sencilla de usar. Tal vez la teoría es un poco engorrosa, pero como les digo, ustedes le pueden preguntar a su instructor. O pues tal vez en la descripción de este video les deje ahí una lectura extra, ¿verdad? Para que ustedes puedan
enriquecer un poco esto y entenderlo de una mejor manera, ¿no? Así que hasta luego y muchas gracias.